Cordial saludo, compañeros estudiosos, la docente Viviana Betancur y María Borges. Vamos a abordar el tema del foro de la actividad 1 de la materia de epistemología. Mi nombre es Daniel Briceño Vázquez. Quiero acompañarlos en este foro con mi intervención, analizando las dos preguntas orientadoras que nos dejaron inicialmente para la apertura del foro. La primera nos habla de los factores que intervienen a la hora de decidir si una investigación es cualitativa o es cuantitativa, o si llegase a ser mixta. ¿Cuáles son esos factores? Igualmente, ¿cuál es el origen de dicha clasificación? ¿De dónde surge? Partimos del concepto previo de epistemología, es un concepto que pues obviamente delimita desde ese referente, donde nos habla que etimológicamente la palabra epistemología procede de la palabra episteme, que se puede traducir como conocimiento, ciencia, y logos, que vendría a significar discurso. En un contexto amplio y un poco subjetivo, nos viene a hablar de la teoría del conocimiento. Es un tema bastante amplio, la epistemología bastante denso, pero podríamos sintetizarlo para poder abordar la temática de las preguntas orientadoras del foro 1. Partiendo de esa delimitación del concepto, nos encontramos con las características que posee el enfoque cuantitativo en la investigación. Sustraje los cuadros del texto de Metodología de la Investigación en su quinta edición, el texto de Sampieri. Después de hacer el análisis del mismo, pues encontré prudente poder referenciar estas características desde el enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto. En referencia al cuantitativo, hay unas fases que le preceden, ¿no? Inicialmente hay una idea, surge una idea, se plantea un problema. Dicho problema casi siempre va acompañado de una pregunta, y esa pregunta a su vez permite posteriormente hacer una revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico. En su cuarta fase se visualiza el alcance del estudio. Posteriormente hay una elaboración de una hipótesis y definición de variables con base en dicha pregunta, en dicho problema que se planteó. Esas variables e hipótesis se formulan en esa fase. Posteriormente se da un desarrollo del diseño de la investigación, un esquema. Igualmente se hace una definición y selección de la muestra y se recolectan los datos. Esos datos se analizan posteriormente y se elabora un reporte de resultados. Cabe aclarar que en el proceso cuantitativo se dan términos de carácter deductivo. Se parte de un planteamiento y de una hipótesis que casi que va precediendo o anticipando la recolección de datos y el análisis de estos mismos para unos resultados que se quieren visualizar, casi que tiende a que se vean. Obviamente se da de carácter de un enfoque numérico, permite que las variables se puedan comparar entre sí, y eso es lo que lo hace cuantitativo. Si analizamos del mismo texto el enfoque cuantitativo de estos, nos permite ver que las fases son similares en su concepción, ¿sí? Donde por ejemplo en el cualitativo, disculpe, partimos de una idea, posteriormente un planteamiento del problema igualmente. En la tercera fase hay una inversión inicial en el campo, en el contexto. En una cuarta fase hay una concepción del diseño de estudio, se diseña. En una quinta hay una definición de una muestra inicial del estudio y se accede a esta, ¿no? Posteriormente hay una recolección de datos igualmente, y hay un análisis de los mismos para interpretar resultados. En el proceso cualitativo interpretamos resultados, y esas interpretaciones pueden llegarse a mostrar en determinados momentos subjetivas también. Para por último elaborar un reporte de resultados, al igual que en el cualitativo, como nos dimos cuenta. Sin embargo, este reporte del análisis cualitativo se da desde el referente que corresponde a la parte de análisis de situaciones, de emociones y contextos
que pueden llegar a ser determinados socialmente. Y en la elaboración de reportes de resultados cuantitativos, pues hay una elaboración objetiva que presenta una muestra de una diferencia muy sintética desde el orden de vista numérico. Partiendo de eso, también encontramos los métodos mixtos, ¿no? Medía yo en el texto que podemos ver los métodos mixtos casi que como una conciliación del método cualitativo y cuantitativo, ¿no? Surgen precisamente para que puedan dialogar estos dos. Pero en ese método mixto, en el análisis que se hizo, siempre tiende a ir ese mixto orientado de tres formas. Uno va orientado hacia un mixto de carácter cualitativo, que tiende a ser más cualitativo, o un mixto que tiende a ser de carácter más cuantitativo, o un mixto que mantiene el equilibrio entre las dos, ¿sí? En el mixto se identifican temas de interés, igualmente se plantea el problema, se determina un contexto y población, se enuncia y en ocasiones se explica las razones para conducir por qué el estudio es mixto y hay una justificación, y considero yo que debe ser muy valioso esto y debe ser la base para poderlo realizar de esa forma. Se producen objetivos y preguntas cualitativas, pero también objetivos y preguntas cuantitativas. De esa forma, los objetivos y preguntas llegan a ser mixtos. Es importante aclarar que en los métodos mixtos, cuando se hace el proceso de presentación o análisis de datos, informe de resultados, se debe presentar de las mismas dos formas, cualitativo y cuantitativo, porque se presenta toda la metodología desde estos dos aspectos o enfoques. Esos son los tres componentes de la investigación cualitativa, cuantitativa y mixta. Partemos entonces a la pregunta inicial: ¿qué factores intervienen a la hora de decir si una investigación es cualitativa, cuantitativa o mixta? Y precisamente son esos, ¿no? El análisis apropiado de la población a estudiar, el análisis del contexto, las oportunidades que presenta el mismo, la revisión de la literatura y del marco teórico son condicionantes y determinantes para definir si el enfoque debe ser cualitativo o cuantitativo o mixto en este caso, ¿sí? Eso es lo que determina, son los factores, y obviamente los objetivos y los resultados que esperamos determinan si nuestro enfoque puede ser cualitativo, cuantitativo o mixto. ¿De dónde surge esa clasificación? ¿Cuál es el origen de dicha clasificación? Obviamente hay todo un proceso que ha partido desde la filosofía y del cual precisamente a la epistemología le atamos, que ha sido todo ese marco general de referencias básicas. Parten de enfoques, de los enfoques básicamente precedidos, por ejemplo, en el caso cuantitativo del positivismo. El estudio, por ejemplo, que hace uno de sus autores principales como Comte, como Rudolf Carnap, desde el enfoque cuantitativo permitieron esos estudios indagar o llevar o direccionar lo que son todos los enfoques cuantitativos. Pero el enfoque cualitativo procede pues obviamente de estudios que se realizaron de teorías del conocimiento, del aprendizaje, dados desde el constructivismo, por ejemplo. Los autores de este pues encontramos a Ausubel, Piaget, lo que habla Brunner, Vygotsky, ¿sí? O desde la fenomenología, el estudio de la fenomenología como tal, como Husserl, ¿sí? En el enfoque cuantitativo, si nos remitimos más atrás, tuvieron necesariamente que darse las propuestas de Hom, del mismo Luc, para que se dieran ese tipo de enfoques, y ahorita podríamos estar hablando de eso. Ese es el origen de dicha clasificación. No surge, no es un tema mediático, es un tema que tiene cualquier cantidad de tiempo y que poco a poco va resignificando conceptos, ¿no? En esta ocasión, cuando uno va a hacer una investigación, analiza esas realidades desde cómo las va a analizar esos datos, desde el cualitativo, cuantitativo y mixto, que ahora surge como un diálogo entre estas dos, ¿no? Obviamente entendemos que el cuantitativo busca el ser objetivo y el enfoque cualitativo admite la subjetividad. Esos son los orígenes de dicha clasificación. Es mi intervención en el foro, espero poder haber aportado algo. En la parte de abajo del video dejo la pregunta que considero surge ahora después de haber hecho el respectivo análisis.
esperando que pues mi intervención sea de aporte para este foro, y obviamente la pregunta orientadora que dejo ahí abierta para debate, que me parece muy importante. Feliz día.